Despidieron a mi novio así que lo dejé, ahora es millonario. En los negocios, te enseñan a cortar las pérdidas. Es la lección número 1. Evaluar los activos y los pasivos, analizar las tendencias del mercado, y tomar decisiones racionales basadas en proyecciones a futuro, no en sentimentalismos. Te enseñan que a veces, para salvar el barco, tienes que soltar el ancla que te está arrastrando al fondo del océano. Yo apliqué esa lógica a mi vida. Tomé una decisión difícil, pragmática, la única decisión lógica que cualquier persona con 2 dedos de frente habría tomado en ese momento. Y ahora cada mañana me despierto y veo en la portada de las revistas de finanzas el rostro del ancla que solté, y me pregunto si el universo tiene un sentido del humor tan sádico como refinado. No piensen que fui una interesada desde el principio. Eso sería demasiado simple, demasiado injusto. Lo nuestro no era un contrato, era una startup. Y yo creía en nuestro producto, en nuestra empresa conjunta, más que en nada en el mundo. El producto éramos nosotros. Y yo era la CEO de nuestro futuro. Conocí a Alex en un insufrible evento de networking para jóvenes profesionales. Yo tenía 24 años, estaba en mi segundo año en una firma de finanzas, y llevaba un traje sastre que me había costado 2/3 de mi sueldo. Estaba ahí para cazar contactos, para construir mi red. Él, en cambio, estaba ahí por obligación. Era el desarrollador principal de una prometedora empresa de videojuegos, y su jefe lo había arrastrado. Mientras todos intercambiaban tarjetas con sonrisas falsas y apretones de manos húmedos, él estaba en un rincón, ajeno a todo, dibujando concentrado en una servilleta. Me acerqué, más por la anomalía que representaba que por un interés real. Diseñando el próximo organigrama para optimizar la sinergia, le pregunté, usando la jerga vacía que flotaba en el aire. Él levantó la vista, y tenía esa mirada de genio distraído, unos ojos que parecían estar procesando 1.000.000 de líneas de código por segundo. No, dijo con una media sonrisa que me desarmó. Estoy arreglando la mecánica de salto de un duende espacial. El arco es poco intuitivo. Hablamos el resto de la noche. Fue como ver un documental fascinante. Yo le hablaba de proyecciones de mercado, de análisis de riesgo, de la belleza de una cartera de inversión diversificada. Él me hablaba de mundos digitales, de la psicología del jugador, de cómo una simple secuencia de animaciones podía generar una sensación de alegría pura. Éramos 2 universos paralelos que, de alguna manera, habían encontrado un punto de contacto. Él era el creador de valor puro, el artista. Yo era la estratega, la que podía ver el potencial de mercado en su genio y trazar el mapa para que sus sueños llegaran a buen puerto y generaran dividendos. Nuestra relación fue una fusión perfecta. En menos de un año, vivíamos juntos. En 2, éramos la power couple que todos nuestros amigos querían emular. Alquilamos un apartamento minimalista con unas vistas impresionantes a la ciudad. En la pared del salón, en lugar de un cuadro, colgamos una enorme pizarra blanca. Nuestros fines de semana no eran de brunch y resaca, eran de sesiones de estrategia. Con rotuladores de colores, diseñábamos nuestra vida. El plan a 5 años, yo ascendería a analista senior, él sería director de desarrollo, compraríamos el apartamento, y empezaríamos a construir un portafolio de inversión inmobiliaria. Alex era el motor de combustión de nuestro proyecto. Su pasión era un recurso inagotable. Llegaba a casa con los ojos brillantes, contándome sobre un nuevo motor gráfico que le permitiría crear texturas más realistas, o sobre una idea para un personaje que revolucionaría el género. Y yo lo amaba por eso. Amaba su genio, su impulso, su capacidad de crear de la nada. Su éxito era nuestro éxito. Su salario, que era considerablemente más alto que el mío en ese momento, era la base de capital sobre la que construíamos nuestro imperio. Yo era la directora financiera de nuestra vida, gestionaba las cuentas, optimizaba los gastos, invertía nuestros ahorros, me aseguraba de que cada euro de su éxito se multiplicara. Éramos un equipo impecable. Él creaba el valor, y yo lo protegía y lo hacía crecer. Pero todo castillo, por muy bien diseñado que esté, tiene un punto débil estructural. El nuestro, aunque me costara admitirlo, era que todo el plan, toda la arquitectura de nuestro futuro, dependía de una única viga maestra, el trabajo de Alex en Innevad Games. Y un viernes por la tarde, sin previo aviso, esa viga se partió. Llegó a casa a las 4. Demasiado pronto.
No traía su mochila del portátil. Tenía la cara pálida, de un color ceniciento que nunca le había visto. Se sentó en nuestro sofá de diseño italiano, el que habíamos tardado 3 meses en elegir, y miró al vacío. «Me han despedido», dijo. Su voz era un susurro. La empresa había sido comprada por un conglomerado internacional. Y su división, la más creativa pero menos rentable a corto plazo, había sido eliminada. Reestructuración. Daños colaterales. Sentí una punzada de pánico helado en el estómago. No fue pena por él. Fue miedo. Un miedo frío y calculador. Miré nuestra pizarra blanca, nuestro hermoso plan a 5 años, y de repente, parecía el dibujo ingenuo de un niño. La primera semana fui la novia perfecta. La novia que cualquier hombre soñaría tener en una crisis. «No te preocupes, mi amor», le decía, acariciándole el pelo. «Eres un genio. Esto es una oportunidad. Encontrarás algo 10 veces mejor en cuestión de días. Eres un activo demasiado valioso para el mercado». Le preparaba sus comidas favoritas, me aseguraba de que la casa estuviera en silencio para que pudiera procesar, y le dejaba todo el espacio del mundo. Pero la primera semana se convirtió en la segunda. Y luego en un mes. Y luego en 2. Y Alex no estaba buscando trabajo. No de la forma que yo entendía. No actualizaba su perfil de LinkedIn. No contactaba con los reclutadores que yo le enviaba. Pasaba los días en pijama, jugando a videojuegos, investigación de mercado, lo llamaba, y llenando cuadernos con garabatos y diagramas de flujo. «Estoy descomprimiendo, Elena», decía cuando yo le preguntaba. «Toda mi vida he trabajado para los sueños de otros. Necesito reconectar con mi propia creatividad». Esa creatividad empezó a sonar en mi cabeza como la sirena de una ambulancia. Una noche, con un entusiasmo que no le veía desde antes del despido, me sentó en el sofá y me enseñó su cuaderno. «Mira esto. Es una pequeña idea que tengo. Una aplicación. Un juego tonto para móviles sobre un pájaro que recoge monedas». Me mostró el dibujo. Era ridículamente simple. «Podríamos usar nuestros ahorros para empezar», dijo, sus ojos brillando. «¿Nuestros ahorros? ¿El fondo para la entrada del piso? ¿Para eso?» El pánico que sentí el día de su despido volvió, pero esta vez con más fuerza. El hombre del que me había enamorado, el líder de equipo, el motor de nuestro plan, había sido reemplazado por un soñador desempleado con ideas de bombero. La viga maestra no solo se había roto, se estaba pudriendo ante mis ojos. Empecé a sentir un resentimiento agrio que me subía por la garganta. Yo seguía levantándome a las 6 de la mañana, poniéndome mi armadura de mujer de negocios, luchando en la jungla corporativa por mantener nuestro nivel de vida, mientras él se quedaba en casa hablando de proyectos apasionantes, que no tenían un modelo de negocio viable ni un análisis DAFO. La duda, esa tercera persona en nuestra relación, se instaló en nuestro apartamento. Empezó a susurrarme al oído por la noche, cuando Alex dormía. «¿Cuánto tiempo puedes mantener este barco a flote tú sola? ¿Vas a dejar que su crisis de mediana edad prematura arrastre tu carrera y tus finanzas? Tú tienes un plan, Elena. Él lo ha abandonado. No tienes por qué hundirte con él». Empecé a distanciarme, a crear una muralla financiera y emocional. Mis cenas de trabajo hasta tarde se hicieron más frecuentes. En realidad, eran quedadas con mis amigas donde me quejaba de él, buscando validación para la decisión que ya estaba tomando forma en mi mente. Abrí una cuenta de ahorro separada, a mi nombre. «Es solo para gestionar mejor mis gastos», me mentí a mí misma. Mi apoyo se volvió una actuación. Mis «te quiero» sonaban huecos hasta para mí. Estaba realizando un análisis de riesgo en tiempo real, y mi relación se había convertido en una inversión de alto riesgo, un bono basura con poquísimas probabilidades de retorno. La decisión la tomé una noche de martes, 3 meses después de su despido. Alex había pasado todo el día encerrado, programando. Estaba eufórico, casi maníaco. Me arrastró hasta su ordenador para mostrarme un prototipo funcional de su jueguito. Un pájaro pixelado saltaba torpemente por la pantalla, recogiendo monedas parpadeantes. «Imagina esto, Elena. Podríamos ser nuestros propios jefes. Seríamos libres.
Sin juntas, sin directivos. Tú llevarías la parte de negocio. Y en su euforia, yo solo vi el abismo. Vi nuestros ahorros, el dinero que yo había gestionado con tanto cuidado, evaporándose en una fantasía de adolescente. Vi mi futuro, mi plan a 5 años, mi ascenso, mi reputación, sacrificado todo en el altar de su capricho. Esa noche, cuando él se fue a dormir, agotado pero feliz, yo me quedé en el salón con mi portátil. Abrí una hoja de cálculo nueva. En la columna A, escribí, quedarme con Alex. Las celdas de abajo las llené de datos: riesgo financiero elevado, estancamiento profesional por asociación, carga emocional insostenible, desviación del plan estratégico a 5 años. Todo en números rojos. En la columna B, escribí, dejar a Alex. Las celdas eran frías, pero estables: seguridad financiera garantizada, concentración total en mi carrera, recuperación del control sobre mi plan de vida. Todo en un tranquilizador color negro. Los números no mienten. Son objetivos. Son la verdad. Lo dejé a la mañana siguiente. Fue una ejecución limpia y profesional. Lo senté en la mesa del comedor, la misma donde habíamos planeado nuestro futuro tantas veces, y le presenté mi decisión como si fuera el cierre de una filial no rentable. Alex, te quiero, pero esto no está funcionando, empecé, con un tono firme y ensayado. Estamos en trayectorias vitales y profesionales divergentes. Yo estoy construyendo una carrera sólida que requiere estabilidad y seguridad. Tú estás en una fase de exploración, y es genial, pero no puedo permitirme el lujo de explorar contigo. No a costa de mi futuro. No es justo para ninguno de los dos. Él me miraba, completamente descolocado. Me estás dejando, ¿por qué me despidieron? No seas simplista, corregí, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Te estoy dejando porque has dejado de ser mi socio. Has roto el acuerdo. El Alex del que me enamoré lideraba proyectos multimillonarios, no dibujaba pájaros en un cuaderno. Lo siento, pero necesito tomar una decisión de negocios por mi propio bien. En mi cabeza, era una amputación necesaria. Estaba cortando una parte de mí que se había vuelto gangrenosa para salvar el resto del cuerpo. Sentí un dolor agudo, sí, el dolor de la cirugía. Pero también sentí un alivio inmenso, la claridad de haber tomado el control. Había asegurado mi futuro. Había cortado mis pérdidas. Pasó 1 año y medio. Mi vida siguió el plan con una precisión milimétrica. Conseguí el ascenso a analista senior. Empecé a salir con un abogado de una firma asociada, un hombre predecible, seguro y tan apasionante como una póliza de seguros. Vivíamos en un apartamento bonito, pero no había ninguna pizarra blanca en la pared. Todo era seguro. Todo era gris. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba por Alex, pero lo descartaba como un pensamiento inútil, un sentimentalismo contraproducente. Yo había tomado la decisión correcta. Los datos lo avalaban. Y entonces, una mañana de martes, mientras tomaba mi café y revisaba las noticias financieras en mi tablet, me ahogué. Estaba en la portada de TechCrunch. Y luego en la de Forbes. Y en la de Bloomberg. El genio detrás de Flappy Coin, como un desarrollador despedido, convirtió un juego de móvil en un imperio de $300 millones. Era Alex. Su cara, sonriendo a la cámara. La misma sonrisa de genio que yo conocía tan bien, pero ahora no estaba en mi sofá, estaba en la cubierta de un yate. El cuellito del pájaro se había convertido en una sensación mundial. Un fenómeno viral. Y lo acababa de vender a una de las corporaciones de videojuegos más grandes del mundo por una cifra que mi cerebro financiero apenas podía procesar. Mi primera reacción no fue arrepentimiento. Fue una ira blanca, pura, volcánica. Una furia tan intensa que me hizo temblar. No era justo. Era mi dinero el que iba a usar inicialmente. Eran nuestros ahorros. Era nuestro plan el que había abandonado. Su éxito se sentía como una traición personal, como si lo hubiera hecho a propósito para humillarme. Mi decisión, lógica y racional, se reveló de repente como el peor error de cálculo de la historia financiera. Mi cerebro, mi mayor activo, la herramienta en la que había basado toda mi vida, me había fallado de la forma más catastrófica y espectacular posible.
El mundo se encogió y se volvió en mi contra. La noticia se extendió como la pólvora entre nuestros antiguos amigos en común, y luego en mi oficina. De la noche a la mañana, me convertí en la que dejó a Alex antes de que se hiciera millonario. Me convertí en una anécdota, en un chiste que la gente contaba en la máquina de café, en un cuento con moraleja sobre la avaricia y la falta de fe. Las miradas de lástima de mis compañeros de trabajo eran como agujas. Mi novio abogado intentó consolarme. Bueno, era un riesgo muy alto. No podía saberlo, dijo con su lógica aplastante. Y yo quise gritarle que él no entendía nada, que el problema no era el riesgo, era la recompensa que yo había despreciado. Mi vida, segura, se convirtió en una jaula dorada, pero sin el oro. Cada vez que pagaba mi hipoteca, pensaba en las mansiones que Alex estaría comprando en efectivo. Cada vez que mi novio y yo planeábamos nuestras vacaciones de una semana en la costa, veía las fotos de Alex en Instagram desde las Maldivas, desde Tokio, desde los Alpes suizos. Empecé a obsesionarme. A racionalizar mi error de una forma retorcida y dolorosa para poder dormir por la noche. Si yo no lo hubiera dejado, él nunca habría tenido la desesperación o el enfoque para terminar el juego, me decía a mí misma frente al espejo. Mi abandono fue el catalizador de su éxito. En cierto modo, yo también soy responsable de su fortuna. Le di el empujón que necesitaba. Me convertí en la víctima de mi propia lógica, la arquitecta de mi propia y elaborada miseria. Mi pragmatismo me había llevado a la bancarrota emocional. Actualización 1. Mi relación con el abogado se desmoronó. No podía soportar su estabilidad. Su seguridad era un insulto constante a la fortuna que yo había perdido. Cada gesto suyo, cada plan sensato, me recordaba mi monumental error. Hace un mes, me armé de valor y le envié un email a Alex. Un texto largo, cuidadosamente redactado, pulido durante días. Lo felicité efusivamente por su merecido éxito y sugerí, de la forma más casual que pude fingir, que tomáramos un café y nos pusiéramos al día, por los viejos tiempos. Quería ver si quedaba algo. Si podía, de alguna forma, volver a entrar en el proyecto, aunque fuera como una accionista minoritaria. Su respuesta llegó 2 días después. No era de él. El remitente era, asistente ejecutivo del CEO, Rojas Nevaschens. Estimada señora Elena. El señor Rojas le agradece sus amables palabras y su interés. Debido a su apretada agenda de viajes y reuniones, no le es posible concertar un encuentro en este momento. Le desea todo lo mejor en sus futuros proyectos. Futuros proyectos. Era el lenguaje corporativo más frío, impersonal y brutal que había escuchado nunca. Era mi propio lenguaje, mi propia forma de terminar las cosas, usada como un arma contra mí. Me borró de su vida con la misma eficiencia con la que yo lo había borrado de la mía. Y dolió más que ver la noticia en Forbes. Actualización 2. Han pasado 2 años. Sigo siendo analista senior en la misma firma. Sigo viviendo en mi apartamento seguro. Mi vida es una línea plana en un electrocardiograma. Alex ha fundado una nueva empresa. Una incubadora de capital riesgo para jóvenes talentos, para gente como él era. Apostamos por los soñadores, decía el eslogan en su página web. La ironía es tan densa que casi puedo masticarla. Ya no siento ira. Solo un vacío profundo y un arrepentimiento que se ha asentado en mis huesos como una enfermedad crónica. A veces, miro la pared vacía de mi salón y todavía puedo ver el fantasma de nuestra pizarra blanca, llena de planes, flechas y sueños escritos con rotuladores de colores. Yo tomé una decisión de negocios, y fue la correcta según los datos que tenía en ese momento. Pero aprendí de la manera más dura y pública que el amor, la fe y los sueños no pueden cuantificarse en una hoja de cálculo. Y que a veces, el mayor riesgo no es apostar por un sueño incierto, sino no hacerlo. Yo no aposté. Y lo perdí todo. Sobre todo, la parte de mí que todavía era capaz de soñar.